Entre las armas del siglo XX, quizás ninguna tenga una presencia tan importante en la cultura popular como el subfusil Thompson, mejor conocido entre los soldados como la Tommy Gun. La gran cadencia de fuego de esta arma le valió un lugar fundamental entre el ejército y la policía norteamericana, pero también se convirtió en la máquina de matar preferida de los criminales de comienzos de siglo. Su característico sonido de tableteo seco al disparar las veloces ráfagas hizo que se ganara un apodo más siniestro: la máquina de escribir de Chicago, ciudad donde fue utilizada por los gángsters para aterrorizar a las fuerzas del orden público durante la ley seca y escribir una terrible historia de sangre y fuego. No es de extrañar que hasta el día de hoy, la Tommy Gun pueda verse en todo tipo de contenido, como series, películas y videojuegos. Esta arma se ganó un lugar privilegiado en la historia del armamento universal, debido a su particular forma, que la transformó en icónica y fácilmente reconocible, ya que una de las versiones más utilizadas usaba un cargador de tambor para aumentar drásticamente el número de municiones. Pero más allá de esto, también se trató de uno de los subfusiles más poderosos y veloces de la historia, del que llegaron a producirse casi 2 millones de unidades en tan solo 20 años. Acompáñanos en un nuevo episodio de Mundo de Armas para conocer la apasionante historia detrás del subfusil Thompson, el arma favorita de los soldados y de los gángsters norteamericanos por igual. El subfusil Thompson puede considerarse icónico y probablemente ocupe un lugar entre las favoritas de los apasionados por la historia de las armas de fuego. Pero esto realmente no es algo moderno, sino que durante su propio tiempo, la Tommy Gun fue extremadamente famosa y hasta podría decirse que infame. Por un lado, fue ampliamente utilizada por los soldados norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial, donde recibió el apodo de la escoba de trincheras, ya que gracias a su enorme cadencia de disparo podía barrer con todos los enemigos que tuviera enfrente. Pero en un gesto más siniestro, los criminales organizados que operaban en el bajofondo estadounidense también supieron apreciar las enormes cualidades del Thompson y la convirtieron en su herramienta preferida para llevar adelante sus fechorías. Antes de sumergirnos en la increíble y sangrienta historia detrás de la Tommy Gun, repasemos sus características técnicas. El arma fue diseñada principalmente por el brigadier general John T. Thompson, un militar que tras retirarse se convirtió en diseñador armamentístico. La idea de Thompson era crear un subfusil automático ligero que pudiera cargar una gran cantidad de munición y que presentara poco o nulo retroceso. Según el brigadier general, un arma así le daría la ventaja a los soldados norteamericanos en una guerra. Y si bien él pensaba en la Primera Guerra Mundial, años más tarde se demostraría que el Thompson podía ser una escoba de trincheras. El primer prototipo, llamado Persuader, utilizaba un sistema de carga de munición por cinta, pero fue descartado. El segundo prototipo, llamado Annihilator, se convirtió en la base que el arma tomaría para su versión final. La Tommy Gun medía en total 860 milímetros, de los cuales 267 milímetros correspondían al cañón. Su peso vacío era de 4.9 kilogramos y originalmente cargaba con cargadores en forma de tambor con 50 cartuchos cada uno. Más adelante, los tambores podrían cargar 100 cartuchos, además de que se sumaron cargadores de caja de 20 o 30 balas para hacer la recarga más efectiva y veloz, especialmente en el ámbito militar. Debido a motivos de fricción en el sistema de disparo, se utilizaron cartuchos .45 ACP, balas que habían sido adoptadas como estándar en 1911 por el ejército de los Estados Unidos para las pistolas M1911. Para disparar, utilizaba el clásico sistema blowback o por retroceso. Este utiliza la energía creada por los gases de la deflagración de la pólvora dentro del cartucho en la recámara para obtener una inercia suficiente que permita el accionamiento directo de los mecanismos de expulsión y recarga, mediante el movimiento de la corredera del arma, gracias al empuje creado en la cara posterior del cartucho por la explosión de la pólvora. La velocidad de salida de la bala del Thompson era de 285 metros por segundo, con un alcance efectivo de 150 metros y una cadencia de fuego de entre 700 y 800 disparos por minuto, aunque algunas versiones de mitad de siglo alcanzaron los 1000 disparos por minuto. Para que tengas una idea, una Tommy Gun podía vaciar un cargador de 100 balas en tan solo 10 segundos, acabando con todo lo que estuviera adelante. Para 1920, y por motivos comerciales, se cambió el nombre del arma. La Annihilator pasó a llamarse oficialmente subfusil Thompson, y su primera producción masiva fue de 15,000 unidades. Si bien durante su primer año las ventas fueron malas, debido principalmente al elevado costo del arma,
que rondaba los $200 de la época, equivalentes a más de $3.000 actuales. Para 1921 comenzó a popularizarse. El Cuerpo de Marines de la US Navy utilizó la Tommy Gun durante los conflictos en Centroamérica y el Caribe, conocidos como las guerras bananeras, con resultados bastante buenos. Varios señores de la guerra chinos también armaron a sus facciones militares con esta arma, además de que una dotación de casi 700 Tommy Guns llegó a manos del IRA en su levantamiento contra el orden británico. Pero la verdadera fama, o mejor dicho infamia del Thompson, llegó en 1929, cuando fue protagonista de la matanza de San Valentín. El 14 de febrero de ese año, varios sicarios asesinaron a sangre fría a 5 miembros de la banda Northside Gang. Supuestamente, el ataque habría sido ordenado por el propio Al Capone, cuyos matones eran aficionados a utilizar la Tommy Gun, especialmente el capitán mafioso Jack Machine Gun McGurn, quien se cree que podría haber sido el autor material del crimen. Entre la década de 1920 y 1930, el crimen organizado utilizó la Tommy Gun como herramienta para expandir el caos por las ciudades norteamericanas. En una época donde el tráfico de bebidas alcohólicas se rebelaba contra la ley seca ordenada por el gobierno. Es que cuando se utilizaba un cargador de barril con 50 o 100 balas dentro, cualquier persona se convertía en un pequeño ejército. Los mafiosos podían ejecutar a un puñado de hombres, simplemente vaciando un cargador en un arco de 180 grados, y probablemente no quedaría nadie vivo para contarlo. En 1933, se dio la masacre de Kansas City, cuando un grupo de malhechores ejecutaron a 4 policías. A partir de ese momento, el FBI comenzó a utilizar la Tommy Gun para combatir fuego con fuego, además de que el gobierno emitió por primera vez una ley que limitaba la adquisición de este subfusil en el ámbito civil. En 1941, con el ingreso de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la Tommy Gun se convirtió en el arma predilecta de los soldados y dejó su infame pasado sirviendo al músculo mafioso neoyorquino para ser una herramienta de liberación en los campos de batalla europeos. La Tommy sufrió algunos cambios, como cargadores más pequeños, pero que facilitaban la recarga, o una reducción en su peso y tamaño, además de variaciones a favor y en contra de su cadencia de fuego, que en algunas versiones bajó a 600 disparos por minuto, pero en otras aumentó. El éxito en combate a corta y media distancia del subfusil Thompson lo convirtió en un arma icónica del conflicto bélico más grande que ha visto el planeta. Y el resto, como se dice, es historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.